Hola, amigos y amigas del FEI, bendiciones. Te invito para que te quedes 30 minutos conectado y puedas oír el mensaje de Dios leyendo su palabra. Este es tu programa, amigo, programa que de alguna manera te enseña el propósito de Dios y te invita para que entre tú y yo podamos compartir su palabra. La palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, ella alimenta nuestra vida espiritual. La palabra de Dios nos lleva a las cosas de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos instruye en las cosas de nuestro Dios. Ese papito Dios que nosotros profesamos que amamos. Ese Padre Dios que nosotros decimos que es nuestro Rey y que queremos hacer su voluntad. ¿Cómo vamos a hacer esa voluntad? Leyendo sus principios. Nosotros nos encontramos leyendo el libro de Romanos y hoy debemos leer el capítulo 12. Hemos invitado a nuestro programa esta Biblia, Nueva Traducción Viviente, esta versión. Y empezamos a leer capítulo 12 del libro de Romanos, verso 1. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otro, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalo. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. No fijan amar a los demás, ámenlo de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pidan a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y llórense con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal.
Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer; si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de venganza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Muy bien, de esta forma he terminado de leer en el libro de Romanos, capítulo 12. Libro que hemos estado leyendo hace precisamente 12 días y que vamos a tener la oportunidad de leer por 16 días. Este libro de Romanos tiene 16 capítulos y todas las noches leemos un capítulo de este precioso y hermoso libro que habla de la justicia de Dios. Es un libro que escribe el apóstol Pablo para la iglesia que está en Roma, ¿sí? Eran judíos, por eso el libro se llama Los Romanos, ¿sí? Y él escribe a esa iglesia que está en ese lugar. El apóstol Pablo no había ido a ese lugar, solo se enteró, no sabemos cómo, que allá habían unos hermanos, por lo tanto él escribe una carta. Tenía la fe de ir algún día a Roma y por lo tanto escribe este libro con gran apreciación. Para mí ese es uno de los mejores libros del apóstol Pablo. Es difícil de entenderlo y uno tiene que leerlo minuciosamente, detalladamente, para entender las promesas y la profundidad de lo que tiene este libro. Recordemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a Roma. Roma ha sido y será el centro de la religión. En Italia, en Roma está Italia. Y allí en Italia está actualmente lo que nosotros conocemos como una nación que es el Vaticano, el centro de la religión católica mundial. Allí en Roma. Y allí el apóstol Pablo tenía la fe de ir, y él fue, porque él cuando regresa de su tercer viaje misionero, va a Jerusalén. En Jerusalén es de alguna manera enviado a la cárcel, luego pasa por unos procesos y de allí lo envían a Roma. ¿Dónde dice eso? Todo el libro de los Hechos. Hay que leerlo para poder entender ese hermoso libro con respecto a los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ahora, él viene de regreso de su tercer viaje misionero y se estaciona en un lugar llamado Corinto. Aproximadamente en un periodo de 3 meses escribe este libro de los Romanos. Nosotros solamente nos gastamos 16 días para leerlo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo gastó 3 meses aproximadamente, un poco más, un poco menos, para escribirlo. Y es un libro que el tema central es la justicia de Dios. Todos estos días hemos venido leyéndolo y es un libro precioso, es un libro hermoso, la cual yo espero que usted ya haya podido aprender. Hoy entonces hemos leído el capítulo 12 y dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. Entonces Dios, que ya ha comprado nuestra vida a través de nosotros creer en Jesucristo, ahora hemos creído en Jesucristo, pide que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo para Dios, ¿sí? Un sacrificio. Y Él dice
que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. A veces nosotros cuando somos cristianos hablamos del sacrificio, sobre todo aquella persona que ayuna y lleva su cuerpo a un ayuno y está haciendo un sacrificio, ¿sí? Y eso está bien. Pero el sacrificio que está pidiendo Dios y que escribe el apóstol Pablo es nuestra vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Lo cual no es fácil, porque uno durante todo el año vive momentos que de alguna manera nos llevan al desliz de lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Pero ese es el verdadero sacrificio. El verdadero sacrificio que el apóstol Pablo está escribiendo dice, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo en nuestra vida, nuestro andar con Cristo, reconociendo cada día de que somos débiles, de que nos hace falta el amor de Dios, que nos hace falta la presencia de Dios. En eso, cuando andamos en ese andar día a día, nosotros vamos pidiendo la ayuda de Dios, y es lo que Dios quiere, ¿sí? A veces dicen que hay personas que van a una iglesia y entonces cuando están en la iglesia, las 2 horas es que se portan un santico, una santica, pero cuando llega a la casa, cuando está en la calle o en el trabajo, allí vive una vida desenfrenada y desordenada. Pero se nos olvida que Dios está en todo lugar, ¿sí? Y Dios ve nuestro andar en el cuarto cuando estamos solitos, cuando estamos en cualquier lugar. Dios mira y tenemos que todos los días pedir ayuda a Dios. Esto no es fácil, ¿sí? O por lo menos para mí no es fácil. De pronto para ti sí. Entonces dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Quién va a transformar en nosotros la manera de pensar? Dios. Tenemos que decirle, Dios, transfórmame en una persona visionario. Yo quiero ser el ejemplo, esa madre ejemplar para este hogar. Esa madre, esa mujer emprendedora para este sector. Y Dios lo va a hacer. Porque no eres tú, no soy yo. ¿Verdad? Es Dios. Él dice aquí, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios es el que nos va a transformar a nosotros. A veces vivimos en un afán porque no cambiamos. Pero ¿cómo vamos a cambiar? Tenemos que pedirle la ayuda a Dios. Dios, cámbialo. Es Dios. Si Dios no nos cambia, nosotros no podemos cambiar, obvio. Nosotros tenemos que permitir y darnos a ese cambio. Por lo tanto, cada día pidámosle a Dios ser una mejor persona. Eche un vistazo usted hacia atrás. ¿Cómo era usted 5 años atrás? 2 años atrás. 1 año hacia atrás. Y mire, proyéctese como persona ejemplar, pidiendo la ayuda de Dios y dando gloria a Dios. Esto se hizo, se le da gloria a Dios. Aquí estamos vivos, gloria a Dios. Dios ha dado el pan, gloria a Dios. Que la gloria siempre se la lleve Dios. De esa manera, día a día, vamos caminando. Y no nos creemos que no podemos fallar, porque podemos fallar en cierto momento. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios nos ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado.
En eso sí hay que ser, nosotros tenemos que hacer una autoevaluación y evaluarlo. Hay cosas en nuestra vida que no están bien, pero estamos caminando en ese camino de la perfección. Y usted todos los días tiene que pedirle ayuda a Dios. En esa parte donde yo soy débil, donde usted es débil, hay que pedirle la ayuda a nuestro Dios. Ahora mire lo que viene aquí. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, tu cuerpo, mi cuerpo, tiene muchos miembros, ¿verdad? Los sentidos, que son 5, los sistemas, ¿verdad? Lo que es la estructura de nuestro cuerpo, cabeza, tronco, extremidades, ¿verdad? Nada más en los huesos, que son más de 200, creo. Si no estoy bien en esa parte. Entonces, allí dice, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Mire, Dios te dio un don y dice, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, aquí viene entonces, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y aquí encontramos las capacidades de cada uno de nosotros. Y entonces el apóstol Pablo, yo les escribí esta tarde las capacidades distintas. Una, la capacidad de profetizar, ¿sí? Dice, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Dos, la capacidad y el don de servir a otros. Sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalo. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. La capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Todo eso lo está diciendo aquí. Fue que yo lo transcribí acá esta tarde, ¿sí? Y mostrar bondad a otro. Justo. Miren que Dios nos dio a nosotros cada uno una habilidad, un don. Y a veces, por ejemplo, yo creo, y a mí me gusta, por ejemplo, esta parte que dice aquí. Si eres maestro, enseña bien. A mí me gusta, yo soy docente. Hace 14 años soy docente, ¿sí? Por eso siempre me presento como profesor. Y esa es mi carrera. Yo estudié licenciaturas en matemáticas. He trabajado en diferentes colegios. A mí me gusta la educación. Es lo que me apasiona, es lo que me encanta. Es mi razón de ser. Es lo que a mí me encanta. Entonces dice, si eres maestro, enseña bien, ¿sí? Pero yo tengo que reconocer esta parte que está acá. Dice, la capacidad de liderar toma la responsabilidad en serio. Yo conozco hombres y mujeres que tienen una capacidad de liderazgo. Y mis respetos para esas personas. ¿Voy yo a compararme con esas personas? No. Uno no puede estar comparándose. Uno no puede estar envidiando lo del otro. Aquí hay algunas que yo no sé hacerlas, ¿sí? Dice aquí, cada una de las que está aquí uno va a mirar y dice, bueno, ¿cuál es la mía? Y tú vas a escoger, Dios te ha dado una. Tú tienes que encontrarla. Dice, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Dice, mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. Si tu don es servir a otro, sírvelo bien. Si te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe. Dice, pero mire cómo dice el verso acá. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si te dio capacidad de profetizar, habla con toda fe de lo que Dios te haya dado. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Pero es un error y es lo que hacemos muchas veces. Entonces, si yo sé enseñar y como el otro no sabe enseñar, enseguida yo me voy a burlar. Mira, no lo sabe hacer. No se aparece a mí.
¿Cuándo se va a comparar él conmigo? Y yo comienzo a pisotear, a dañar, a destruir el talento de aquella persona. Yo no me creo y nunca me he creído que yo sé hacer todo. Yo tengo gente que necesita un favor y yo voy en esa persona porque, oye, Dios le dio la capacidad. Si es abogado, que se defienda en las leyes. Si es un administrador de empresa, si es el zapatero, si es el comerciante, si es el emprendedor, si es la ama de familia, si es el político. No podemos nosotros pisotear, dañar la vida de las otras personas, nosotros creyéndonos los superiores y que yo no necesito de mi hermano y de mi hermana. Yo he aprendido eso, yo he aprendido a reconocer en el otro la capacidad de así. Mire, yo tengo mujeres que yo digo, wow, mi respeto para usted, ¿sí? Personas que yo conozco muy cercanas, que están a mi lado y digo, wow, tremendo liderazgo. Y yo reconozco ese liderazgo. ¿Voy yo a asumir y a menospreciar y a destruir ese don? ¿Quién soy yo? Si Dios le dio, ese don se lo dio Dios. Por eso dice aquí, dice que Dios le dio la capacidad. Acá dice, no imiten las costumbres ajenas de este mundo. Más bien déjense que Dios les transforme en cambiarle la manera de pensar, ¿sí? Y que ustedes cada día puedan conocer la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Por eso nosotros tenemos que reconocer el liderazgo. Hay buenas personas que son buenas personas en hacer una comida, buenos en el deporte, ¿sí? Lo que llama Gardner las inteligencias múltiples, los buenos deportistas. Nosotros solo debemos apoyarnos en cada uno de esos talentos o dones que tiene cada persona, ¿sí? Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí y que está de alguna manera mostrando. Ahora en el verso 9 dice, no fijen amar a los demás, ámenlo de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Este es un precioso capítulo de la palabra de Dios. Dice, no sean nunca perezosos. Nosotros tenemos que trabajar y las personas que están a mi lado, yo reconozco el trabajo de cada una de ellas o de ellos. Hemos aprendido lo que dice la palabra de Dios. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan diario honradamente. Y el apóstol Pablo en sus cartas escribe, el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Que no moleste, el que no trabaje, que no coma. Entonces, este es un capítulo precioso, ¿sí? Acá dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y ahí comienza, este es un hermoso capítulo del libro de Romanos que el apóstol Pablo le escribe a los judíos, pero que hoy nosotros podemos tomar unas frases para nosotros. ¿Qué tal si tú tomas esta frase? Dice aquí, dice esta frase, dice, Dios les transforma en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Que Dios hoy transforme tu manera de pensar. Piensa positivo, piensa en vida, piensa en vivir fortalecido, piensa que de esta situación saldremos adelante, piensa en que Dios tiene el control de todo, piensa en que Dios es tu esperanza, piensa en que el Dios de gloria llena tu vida de paz.
saca lo negativo, saca la muerte, saca el pensamiento de que no se puede. Con Dios lo vamos a lograr y vamos a salir adelante en esta situación. También debes pensar en estas funciones específicas, ¿sí? Funciones específicas, y dice, dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Si estás haciendo algo y te agrada, procura mejorarlo con la ayuda de Dios, ¿sí? Y con el talento de las personas que están a tu lado. Y enfoca a cada persona de acuerdo al talento y al don. Obvio, si a mí me ponen a hacer unas cosas que no sé hacer, siempre haré mal las cosas. Pero Dios ha dado un talento y un don al hombre y a la mujer, ¿sí? Explora ese don, explora ese talento. Vive lleno de vida y vive pensando en que Dios tiene el control. Se me acabó el tiempo, pero Dios es bueno, Dios es muy bueno. Quiero decirte, eres una mujer o un hombre maravilloso. Vive los deleites de nuestro Dios, disfruta de tu palabra, ama este programa y todos los días, cuantas veces pueda, conéctate, ¿sí? Para leer la palabra de Dios. Y allá en tu casa, toma otros minutos y reflexiona en una frase, en una palabra que Dios te dé allí. Porque la palabra es la palabra de Dios. Nosotros solamente la leemos y tratamos de explicar de acuerdo a lo poquito que comprendemos. Dios te bendiga. Un saludo especial para ti si estás en Colombia o en cualquier parte del mundo. Vive feliz leyendo la palabra de nuestro Dios. Confía en Dios y vive para Dios y pide la ayuda a Dios, que ese Dios de amor guiará tu vida al propósito. Mejora y emprende con la ayuda de Dios nuevos sueños y nuevos proyectos. Bendiciones, cuídate mucho. Mañana seguiremos con otro capítulo y allí estudiaremos una vez más la palabra de nuestro Dios. Pásala bien.